Buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase dominical. Vamos a comenzar con esta primera sesión que es la del tema de los atributos de Dios. Vamos a continuar entonces con estas clases. Hoy sería la clase número 25. Estamos estudiando los atributos de Dios. Hemos estudiado a lo largo de este estudio los atributos incomunicables de Dios, los atributos comunicables. Y en estos atributos comunicables ya hemos agotado los atributos que describen el ser de Dios, los atributos mentales, los atributos morales. Y en la clase anterior estuvimos viendo el atributo de la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver el atributo de la omnipotencia de Dios, ¿sí? Y vamos entonces a iniciar con este tema de lo que es la omnipotencia de Dios, para entender este atributo, porque este atributo, al igual que otros atributos, se presta o normalmente los usan aquellos que atacan la existencia de Dios para mofarse de algunos de los atributos de Dios. Y en este atributo de la omnipotencia a veces también tratan de atacar este atributo y de decir que Dios realmente no es tan poderoso como dice ser, ¿sí? Pero vamos a aprender acerca de este atributo. Y la palabra omnipotencia, vamos a iniciar con esto. La palabra omnipotencia se divide o se compone, es una palabra yuxtapuesta, se compone de dos palabras, de dos términos. El primer término es el término omni, que significa todo. Y el siguiente término es el término potens, de donde deriva ya en nuestro léxico potencia, potens, que significa poderoso. Entonces, en este sentido, la omnipotencia significa todopoderoso. Entonces, el atributo de la omnipotencia de Dios lo vamos a entender como lo siguiente: Dios puede hacer toda su santa voluntad. Dios puede hacer toda su santa voluntad porque Él es todopoderoso, ¿sí? Para hacer su santa voluntad tiene que ser todopoderoso. Él puede hacer toda su santa voluntad, entonces Él es todopoderoso, absolutamente todopoderoso. Muy bien. La Escritura, la Biblia nos presenta a lo largo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos presenta estas verdades. Por ejemplo, Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y la pregunta se formula en el sentido de que la respuesta es no, no hay nada difícil para Dios, ¿sí? Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces, en Génesis nos dice que no hay nada difícil para el Señor, y aquí en Jeremías se confirma: no hay nada que sea difícil para Dios. Es decir, Dios puede hacer todo, está dentro del poder de Dios que Dios pueda realizar todo. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Bueno, ahí ya lo dice de una manera totalmente clara. Él es totalmente poderoso, y de hecho aquí es una redundancia, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas. O sea, no es que el autor esté redundando o mencionando una idea nuevamente, sino que está haciendo un fuerte énfasis en el poder de Dios. En ese sentido, entonces, el testimonio de las Escrituras es que el poder de Dios es totalmente infinito, ¿sí? Dios es, entonces, de acuerdo a lo que la Escritura nos está mostrando a lo largo de todas sus páginas, que Dios es totalmente poderoso, que el poder de Dios es infinito, ¿sí? Y aquí es donde surge esta pregunta: ¿Dios es poderoso? Y uno contestaría: sí, efectivamente, Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, ¿sí? Ahora, alguien podría decir: bueno, y esta es una pregunta que normalmente se formula y que aquellos que atacan la fe la formulan y dicen: bueno, si dices que Dios es todopoderoso, Dios es tan poderoso que puede Él crear una roca tan pesada que ni Él mismo pueda sostener. Y aquí, en este tipo de preguntas, nosotros debemos de ser muy lógicos. Aquí se necesita
de poder usar la razón adecuadamente para poder escuchar una pregunta, para poder formular una respuesta. Pero aquellas personas que hacen este tipo de preguntas, donde si bien están mencionando la omnipotencia de Dios y esta omnipotencia de Dios la quieren entremeter en un juego de palabras para finalmente demostrar la ineficacia de la verdad de la omnipotencia de Dios, por ejemplo, con esta pregunta, bueno, si Dios es todopoderoso, Dios sería tan poderoso que Él pudiera crear una roca tan pesada que ni Él mismo pueda sostener. Y aquí debemos entonces nosotros entender en materia de filosofía, en materia de lógica elemental, este tipo de preguntas realmente son preguntas muy torpes, ¿sí? De hecho, no tienen ni el nivel de una pregunta. En la lógica elemental, esta es conocida como una pregunta sin respuesta o una pregunta imposible, ¿sí? Es decir, no se va a encontrar la respuesta independientemente de la veracidad o no veracidad de lo que está, de la esencia de lo que se está hablando, ¿sí? Si alguien dice, no, sí, Dios es todopoderoso, entonces Dios es tan poderoso que puede crear una roca tan grande que ni él mismo pueda sostener. Y si la persona cae en esta trampa, va a decir, no, si Dios puede crear una roca grandísima, tan grande que Él, y ahí es donde Él va a decir, no, pero ¿cómo es que no va a poder el Señor soportar una roca que Él está creando? Y ahí es una pregunta sencillamente sin respuesta, una pregunta imposible. Hay varios aspectos que no se están tomando en cuenta, ¿sí? Para empezar, por ejemplo, no se está tomando en cuenta lo que es el creador y lo que es la creación. La distancia tan grande que existe entre algo creado y el creador, ¿sí? Si una roca que Dios creara fuera tan grande que ni Dios la pueda sostener, esa cosa creada tendría entonces rasgos divinos o rasgos de ser Dios, y en ese momento, pues entonces Dios deja de ser Dios. Entonces ahí habría que atender ciertas naturalezas esenciales para ir comprendiendo que la respuesta realmente no se puede dar porque es una pregunta sin respuesta o es una pregunta totalmente imposible. Sin embargo, a pesar de este tipo de ataques que se tiene contra este atributo de la omnipotencia de Dios o cualquier otro atributo de Dios, la Biblia guarda toda la certeza, toda la seguridad y declara rotundamente los atributos de Dios. Es decir, no porque se ataque a los atributos de Dios o a la existencia de Dios, Dios dejará de existir. Esta lucha en materia apologética, en materia de defensa de la fe, es una lucha que tiene realmente más de 2000 años, y en 2000 años ni las mentes más brillantes han logrado desvanecer la fe, porque la fe continúa el día de hoy, ¿sí? Entonces, omnipotencia, veámoslo con mucho cuidado. Omnipotencia es que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Eso significa la omnipotencia de Dios. Dios puede hacer toda su santa voluntad. Entonces, veamos con atención. No se trata de todo lo que Dios pueda hacer. Veamos con atención. Nuestra definición dice, Dios puede hacer toda su santa voluntad. El centro de esta definición no es lo que pueda hacer para que sea todopoderoso, sino que el centro de esta definición o de este atributo es que se trata de que eso que puede hacer el Señor, que no tiene límites, sea congruente con su carácter. Entonces, este hacer del Señor, este potens del Señor tiene que ver con lo que derive de su carácter, de sus atributos, va en ese sentido, ¿sí? Entonces tiene que ver con la voluntad, con la santa voluntad de Dios. Vimos nosotros en las clases anteriores la voluntad de Dios, vimos la voluntad perfecta de Dios que deriva de lo que la palabra de Dios nos está expresando, vimos la voluntad, la voluntad sí revelada de Dios, la voluntad secreta de Dios, que es aquella que está en la esfera de la providencia de Dios y que nosotros no alcanzamos a comprender porque precisamente está bajo esa etiqueta de algo secreto. Y veíamos que la voluntad de Dios entonces era aquella aspecto en el que Dios hace
y lo que Dios es. Es decir, la voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él quiere que venga a existencia, que suceda, y eso que va a suceder, esto que va a venir a existencia, tiene que ver con el carácter, con los atributos que Él tiene. Entonces, en este sentido, también la omnipotencia es que Dios puede hacer toda su santa voluntad y tiene que ver, su voluntad tiene que ver con su esencia, con sus atributos, con sus propiedades, con lo que Él es, ¿sí? Vamos a ver algunos aspectos y esto de ninguna forma implica un desvanecimiento en la verdad de la omnipotencia. Veamos, por ejemplo, lo que Dios no puede hacer. Y esto parecería algo irónico. Dios no puede hacer esto, pero Dios sigue siendo omnipotente. Porque ya vimos, la omnipotencia no tiene que ver con qué tanto puede hacer, sino que todo eso que puede hacer tiene que estar en relación a su carácter, ¿sí? Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y aquí vemos algo que Dios no puede hacer. Dios no miente. Entonces, veamos, el Dios todopoderoso, entonces la omnipotencia no es que Dios pueda hacer todo así de manera indiscriminada. Dios puede hacer todo, hacer que se cumplan mis sueños, sí, sí puede hacerlo. Puede hacer que me sane, sí, sí te puede sanar. Me puede hacer millonario, sí, sí te puede hacer millonario. Eso sería de una manera totalmente indiscriminada, no. Todo lo que puede hacer Dios es en base a su voluntad. Entonces, vemos aquí algo que no puede hacer Dios, realmente no puede mentir. Pero esa incapacidad en la persona de Dios de que no pueda mentir no implica que entonces no sea poderoso. Porque estamos entendiendo que la omnipotencia tiene que ver con el carácter, que sea congruente con el carácter de Dios. Entonces, que Dios esté imposibilitado, sea incapaz de mentir, bueno, nos deja ver que Dios es totalmente todopoderoso, sigue siendo todopoderoso, porque esto tiene que ver con su carácter, algo que va en relación a su carácter. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y ahí está otro aspecto que estaría en el terreno de la imposibilidad para Dios. Dios no puede experimentar la tentación por el mal, no puede ser tentado por el mal. Dios ni Él puede tentar al mal a nadie, ¿sí? Algunos dicen, es que escuché una voz, el diablo me dijo que asesinara a una persona que hiciera esto y perdí la cordura, lo hice. No, no, son mentiras, son realmente tonterías. Dios no tienta a nadie a que haga el mal. Nunca podemos nosotros decir, es que pequé porque Dios me incitó a pecar. No, pecaste, de acuerdo a Santiago, porque tu corazón está atraído, seducido por la concupiscencia misma que cada uno de nosotros tenemos. Pero entonces aquí vemos que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Otro versículo, segundo de Timoteo 2:13, si nosotros nos comportamos infieles, Él permanecerá fiel. Y vemos, Él no puede negarse a sí mismo. Y ahí está. Tenemos algunos aspectos donde la Biblia está presentando entonces a un Dios que no puede hacer unas cosas, pero esto no interfiere, esto no choca, esto no está en conflicto con la omnipotencia de Dios, porque ahora estamos entendiendo que la omnipotencia de Dios es sí. Dios puede hacer todo, 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 pero en relación, en conformidad con su santa voluntad, ¿sí? Esa es la omnipotencia de Dios. Por eso, cuando, por ejemplo, alguien, si está enfermo, necesitamos nosotros orar al Señor, y si es la voluntad santa de Dios, Dios puede hacer toda su santa voluntad, y si está en su voluntad, Dios puede sanar a esa persona. Si Dios decide no, va a ser el medio para que esté en mi presencia, ya para llamar a esta persona, entonces en su omnipotencia Dios, se escuchará raro, Dios no lo va a sanar. No es que no pueda sanarlo, es que decide no sanarlo para cumplir su santa voluntad, que sería, bajo este ejemplo que estoy estableciendo, que Dios quiere llevárselo ya a su presencia. Y entonces la omnipotencia tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, poder absoluto de Dios,
Dios tiene un poder totalmente absoluto, es el testimonio que nos presentan las escrituras, como lo hemos visto ahorita, y ese uso de poder, aquí esta relación, poder absoluto, uso de poder, poder absoluto, ejercicio de ese poder, tiene que ver necesariamente con el carácter de Dios. Dios va a actuar siempre de acuerdo a su voluntad, a su santa voluntad, ¿sí? Aunque esa voluntad sea difícil para nosotros, no la entendamos, nos cause dolor, etcétera, pero Dios va a actuar de acuerdo a su voluntad. Entonces, omnipotencia de Dios, Dios puede hacer toda su santa voluntad. Muy bien, entonces este sería el atributo de la omnipotencia de Dios. En la siguiente clase estaremos viendo ya los atributos en resumen, estaremos viendo la perfección, la bendición, la belleza de Dios, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir esta clase, una breve clase, y vamos a pasar a nuestra siguiente clase.